Y a continuación vamos a ver las características de la TREC. Algunas de las características de la TREC, más que nada para que veas la diferencia con otros sistemas psicoterapéuticos y que sepas en qué consiste. Mira, la TREC está muy enfocada en el presente. Esto, por supuesto, la diferencia de otras corrientes psicológicas, como ya vimos al principio del módulo, y es algo que choca muchas veces a las personas cuando acuden a psicoterapia y quieren seguir un proceso de aprendizaje en TREC, porque existe esa idea generalizada de la que ya te he hablado, de que la psicoterapia tiene que ser un largo proceso en el que te pasas horas y horas, semanas y meses hablando de tu vida, de cuando eras pequeña, de los recuerdos de tu infancia, de las experiencias a lo mejor dramáticas que viviste y tal. En TREC no hacemos eso, en TREC no prestamos demasiada atención al pasado. Es cierto que si ha habido alguna circunstancia especial, significativa en tu vida que haya marcado un antes y un después, está bien conocerla porque probablemente haya asociadas algunas emociones que puede que persistan y esas emociones vienen, como siempre, de las creencias relacionadas con aquella situación que viviste. Pero si no es eso, si no se da esa circunstancia de que haya un acontecimiento especial en tu vida, la psicoterapia parte del presente. ¿Qué me ocurre hoy? ¿Qué es lo que quiero cambiar hoy? Esto favorece que sea una terapia de duración corta y efectos duraderos, al no tener que pasar largas sesiones hablando del pasado, explicando toda tu vida. Tú empiezas a partir de tu problemática actual y sigues hacia adelante. Y como se basa en el cambio cognitivo, en el cambio de creencias, de lo que pensamos, cuando cambian las creencias ya hemos visto que cambia todo lo demás y por lo tanto los efectos son duraderos. Que sean duraderos no significa que duren mucho y luego se acabe, significa que son de por vida. Otra característica muy importante es que la TREC enfatiza el qué en lugar del por qué. Son, no te digo muchas las personas, te diría que casi todas las que llegan el primer día a consulta y te preguntan, me preguntan, ¿por qué me pasa esto? Y yo siempre les respondo que esa pregunta no es la pregunta adecuada. Entiendo que hagan esa pregunta, pero no es la pregunta adecuada porque no lleva a la resolución de nada. Incluso si supieras, por ejemplo, por qué te ha abandonado tu pareja, ¿crees que eso resolvería algo? Pues decirme, hombre, sí, me quedaría más tranquila, conocería la razón. Vale, pero ¿qué cambiaría? ¿Cambiaría tus emociones? ¿Cambiaría tu comportamiento? ¿Cambiaría tu percepción del tema? Lo que hacemos en TREC es trabajar con el qué. Poniendo este mismo ejemplo, vale, mi pareja me ha dejado, ¿y ahora qué? Con esto que me pasa, sea lo que sea, ¿qué hago? ¿Qué hago a partir de aquí? Estamos en el presente y de ahí hacia adelante. Darle vueltas al por qué me pasó esto. Hay gente que viene con problemáticas, con problemas, con circunstancias que arrastran desde hace años y parece que no haya pasado el tiempo, sienten las mismas emociones, el mismo dolor, experimentan el mismo sufrimiento que el día en que se desarrolló el suceso. Si seguimos con el ejemplo de mi pareja me ha abandonado, hace 7 años que mi pareja me ha abandonado. ¿Y cómo es posible que sigas estando después de 7 años como el primer día? ¿Vale? Pues sí, es posible. ¿Por qué es posible? Porque sigues pensando lo mismo, sigues con las mismas creencias. Lo que hay que hacer es decir, bien, me pasa esto, ¿y ahora qué hago con esto que me pasa? A partir de ahí es donde empezamos a trabajar. El por qué quedamos desde la TREC, como estás viendo ya con lo que hemos visto hasta ahora en el programa, es un porqué que en todo caso responde a lo que a ti te está pasando. ¿Por qué me siento mal? Porque estoy estresada. ¿Por qué estoy estresada? Porque funciono con el cerebro instintivo. Pero eso solamente te involucra a ti. No estamos buscando porqués en las conductas de otros. ¿Bien? No sé si esto queda claro porque quiero enfatizarlo porque es muy importante.
Los porqués a los que damos respuesta son porqués que tienen que ver contigo, no tienen que ver con otras personas. No vamos a responder a por qué me ha abandonado. Vamos a responder a por qué me siento así después de que me abandonase. ¿Por qué después de tanto tiempo me sigo sintiendo así? Y con esto, ¿qué voy a hacer? A través de esas respuestas o la búsqueda de ese qué y de ese por qué te pasa a ti, lo que tú experimentas, ¿bien? No sé si estoy siendo muy clara con esto, espero que sí. Lo que se hace es un análisis funcional en el contexto, es decir, tu contexto actual, tu situación actual. El análisis funcional significa, vamos a ver la interacción que hay entre tus creencias, entre tus emociones y entre tu conducta, cómo te desenvuelves ahora en la vida. Y análisis funcional significa que hay esa interacción, hay que analizar esa interacción y ver qué es lo que te está funcionando, qué es lo que no te está funcionando, y lo que no te está funcionando, vamos a cambiarlo. Vamos a cambiarlo y no lo voy a cambiar yo, lo vas a cambiar tú. Yo te explicaré cómo se hace. ¿Bien? Por lo tanto, estamos fomentando tu autonomía. Tú tienes que llegar a tener todos los recursos necesarios para ser independiente desde el punto de vista psicológico y saber aplicar todas las estrategias que vayas implementando para que ante cualquier adversidad que se te pueda presentar en la vida tengas esos recursos, esas estrategias, ese conocimiento aplicado para poder utilizarlo siempre durante el resto de tu vida. Y como puedes ver, en consecuencia con todo lo que te acabo de explicar, la TREC tiene una orientación psicoeducativa. Estás de alguna forma estudiando psicología, te estás educando, porque piensa una cosa, estamos hablando, aquí de lo que estamos hablando cuando hablamos de cambio de creencias es de reeducación. Nos estamos reeducando y en algunos aspectos nos estamos educando por primera vez. Porque estoy segura de que cuando eras pequeña no tuviste la asignatura de introducción a las emociones en el primer año de cole, ¿verdad? En el primer curso escolar, ¿verdad que no? Los que tenemos cierta edad no hemos tenido formación cuando éramos pequeños, cuando éramos niños o adolescentes, ni siquiera jóvenes, en cuanto a gestión emocional, recursos psicológicos, etcétera. Esto hace que lleguemos a la edad adulta sin tener el más mínimo conocimiento, con muchas distorsiones, con muchas creencias que no tienen nada que ver con la realidad respecto a lo que significa hacer psicoterapia. Hay mucha gente que piensa todavía hoy en día que ir al psicólogo significa estar loco, tener alguna debilidad, ser algún inútil, y no es para nada así. Se acude al psicólogo, se hace un entrenamiento como el que estás haciendo tú ahora para aprender, para potenciar las capacidades que ya tienes y que no has tenido la oportunidad de hacer, no has podido hacer este aprendizaje antes en tu vida, simplemente porque no forma parte de los programas curriculares de la educación. Así que ahora estás aquí, es el momento. Yo te felicito por haber tomado la decisión, porque nunca es tarde. Ya te he dicho muchas veces, creo que lo he repetido en varias ocasiones, desde que iniciamos el módulo 1, que se puede empezar a cualquier edad y que te animo a que hagas ese ejercicio de abrir la mente. Recuerda, apertura mental, compromiso acompañado de disfrute y practicar, practicar y practicar.